Hola niños y niñas del segundo grado, bienvenidas y bienvenidos a la semana 35 de nuestra plataforma Aprendo en Casa. Esta semana vamos a trabajar el Perú que queremos. Y el día de hoy vamos a leer sobre el Bicentenario en el área de comunicación. Los recursos que vamos a utilizar para esta actividad es el cuaderno u hoja de reuso, lápiz y borrador. Nuestra meta que queremos lograr el día de hoy es leer un texto para informarnos sobre el Bicentenario del Perú. Características o criterios para lograr la meta: ubicar información en el texto escrito, explicar de qué trata principalmente el texto, opinar después de leer para qué se colocó la imagen en el texto y para qué sirve el texto. Antes de leer la lectura, ahora vamos a responder a estas preguntas. ¿Listos y listas para responder a esta primera pregunta? ¿Cuándo se celebra la independencia de nuestro Perú? ¿Tienen alguna idea? ¿Y desde cuándo se celebra la independencia de nuestro Perú? Muy bien. Se celebra cada 28 de julio y se celebra también a partir del año 1821. ¿Y por qué se celebra la independencia del Perú? Porque recordamos la proclamación de la independencia en la Plaza Mayor de Lima por don José de San Martín. ¿Qué significa el Perú es libre e independiente? Quiere decir que a partir de la independencia, los peruanos y las peruanas quedaron libres de la opresión, de la esclavitud de los españoles. Por esa razón, ahora somos libres e independientes. Ahora te toca observar de manera detenida el título y la imagen. ¿De qué se tratará? ¿Tienen alguna idea? ¿Tienen alguna relación la imagen con el título? ¿Qué dicen ustedes? A ver, observemos atentamente. Luego, ustedes van a responder a esta pregunta. La pregunta es: ¿de qué tratará el texto que vamos a leer? ¿Tienen alguna idea? Muy bien. Lo van a responder en su cuaderno o en una hoja de reuso. No importa que se equivoquen. Luego van a leer el texto. Primero observemos el texto. Está dividido en 3 párrafos. Primero vamos a leer el párrafo número 1. Desde acá hasta el punto viene a ser el primer párrafo. Entonces, a leer. El Bicentenario es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. En el año 2021, el Perú recordará que es un país libre por la voluntad de las peruanas y los peruanos valientes que entregaron su vida por el sueño de la libertad frente al dominio español. Segundo párrafo. Celebrar el Bicentenario nos invita a preguntarnos qué país queremos ser, pero sobre todo, ¿qué debemos hacer individualmente y con nuestras familias para lograrlos? Adultos, jóvenes, niñas y niños, a partir de acciones debemos pensar en construir un mejor país. Tercer párrafo. Las peruanas y los peruanos somos capaces de ponernos de pie para hacer el Perú un país que soñamos y queremos. Somos capaces de convivir en armonía con nuestro ambiente y buscando siempre el bienestar común. Somos un país respetuoso y orgulloso de nuestra cultura,
por eso construiremos un país con igualdad de oportunidades para todas y todos y que siempre le hace frente a los problemas. Después de haber leído el texto anterior, ahora vamos a responder a estas siguientes preguntas. No se olviden, si desean pueden volver a leer para entender y responder a estas preguntas. La primera pregunta es, ¿de qué trata el texto? Ahora que le han leído ya tienen la respuesta, ¿verdad? Muy bien, la respuesta es del Bicentenario del Perú. Según el texto, ¿qué es Bicentenario? Muy bien, ya saben, ¿verdad? Es la celebración de los 200 años de la independencia del Perú. ¿Y por qué se celebra? ¿Qué recordaremos las peruanas y los peruanos al celebrar el Bicentenario? El año 2021, el Perú recordará que es un país libre por la voluntad de los peruanos y las peruanas valientes que entregaron su vida por el sueño de la libertad frente al dominio español. Muy bien. Según lo leído, ¿qué significará convivir en armonía con nuestro ambiente? Significa buscar siempre el bienestar común de todas y todos los peruanos. ¿Crees que será importante recordar el Bicentenario? ¿Por qué? Explica con tus propias palabras cómo sería el país que quieres. ¿Qué acciones realizarías para construir el país que sueñas y quieres? Vamos, tú puedes responder a estas preguntas. Nuevamente vamos a regresar al texto anterior para observar de qué manera está organizado. Ya se han dado cuenta y han visto, ¿verdad? Está organizado en párrafos. ¿Cuántos párrafos? 3 párrafos. Muy bien. Les recuerdo que el párrafo está conformado por una o más oraciones que empiezan con la letra mayúscula y terminan con un punto. Después de observar nuevamente el texto, ahora vamos a responder a esta pregunta en tu cuaderno o en hoja de rebuzo. ¿De qué trata principalmente el texto? Nos está preguntando de cada párrafo. Vamos a tomar en cuenta las siguientes sugerencias. Lee cada párrafo del texto. Van a volver a leer cada párrafo del texto. Luego van a señalar en cada párrafo la información más importante de cada párrafo. Luego van a completar la tabla respondiendo la pregunta. Recuerda, puedes leer el texto las veces que necesitas para aclarar tus dudas y responder las preguntas. Acá observamos la tabla. Acá están los párrafos del texto. Primer párrafo, segundo párrafo y tercer párrafo. ¿Qué es lo más importante que nos dice cada párrafo? Muy bien. Por ejemplo, el primer párrafo, lo más importante, nos habla de la celebración de los 200 años de la independencia del Perú y que en el año 2021 el Perú recordará que es un país libre por la voluntad de las peruanas y los peruanos valientes que lucharon contra los españoles. De igual manera, ustedes van a completar o van a buscar lo más importante que nos dice en el segundo párrafo y en el tercer párrafo. Luego lee tus respuestas en el cuadro y piensa qué relación existe entre ellas. ¡Listo! Ya puedes responder de qué trata principalmente el texto. Para hallar el tema principal del texto es importante analizar cada párrafo e identificar qué es lo más importante que se dice. Luego se debe juntar las ideas e interpretar de qué trata principalmente el texto. Ahora observa la imagen del texto.
A partir de la lectura, ¿para qué crees que el autor ha colocado la imagen en el texto? Muy bien, ahí podemos observar una cadena, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con la cadena? Está rota la cadena. ¿Qué significará eso? ¿Qué más observamos? Muy bien, el escudo nacional de nuestro Perú. ¿Para qué crees que el autor ha colocado la imagen en el texto? Muy bien, la cadena representa la libertad de todos los peruanos y peruanas de ese entonces que vivían en la opresión y en la esclavitud de parte de los españoles. Y la cadena rota quiere decir que ahora somos libres. Según lo leído, ¿crees que será importante recordar y celebrar el bicentenario de nuestra independencia? Claro, es importante recordar los 200 años de la independencia del Perú. El año 2021, el Perú recordará que es un país libre por la voluntad de los peruanos y las peruanas. Ahora, ¿por qué? Explica con tus propias palabras. ¿Para qué sirve el texto? ¿Recomendarías leerlo? Claro, por supuesto, es interesante saber y conocer acerca del bicentenario de nuestro Perú. Ahora explica por qué con tus propias palabras. Felicitaciones, niños y niñas. Ahora evalúa tus aprendizajes con apoyo de un familiar y señala la respuesta que corresponde. Características o criterios de la meta del texto que leí. Ubiqué información en el texto escrito. Expliqué de qué trata principalmente el texto. Opiné después de leer para qué se colocó la imagen en el texto y para qué sirve. ¿Lo logré? ¿Lo estoy intentando o necesito apoyo? ¿Dónde te encuentras? Muy bien, niños y niñas. Esto ha sido todo por hoy. Hasta la próxima. Chao.